Buenos días, profesora y compañeros. Hoy les daré una breve explicación sobre la generación del 98. La generación del 98 es el nombre por el que se conoce a un movimiento cultural y literario promovido por un grupo de poetas, escritores y ensayistas españoles nacidos entre 1864 y 1876, que se vieron profundamente afectados de la profunda crisis que se desencadenó a raíz de la pérdida de las últimas colonias en 1898, como Puerto Rico, Cuba, Guam y Filipinas. Los autores de esta época se mostraron muy preocupados por el futuro de España y su posición con respecto al resto de países del mundo. Los temas principales de estos autores, además del problema de España, era la vida y la muerte, así como la religión. Su postura era muy crítica ante la situación política y las normas sociales de finales del siglo XIV, y castigaron el etnicismo por delegar la moral a un segundo plano frente a la belleza. Fue un año en el 1913 cuando se utilizó por primera vez el término generación del 98. Lo hizo el escritor español José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. Comenzó a difundirlo en diferentes ensayos, críticos y periódicos y finalmente fue reconocido como un movimiento organizado. Ante la derrota de la guerra hispano-estadounidense, gran parte de la sociedad española proclamaba un renacimiento moral y cultural para su país. Esta realidad de desilusión y falta de esperanza fue lo que inspiró a muchos autores a difundir nuevas ideas y valores. Enfatizaron la toma de conciencia acerca de las tendencias extranjeras en la literatura, para reevaluar sus propios valores en el contexto mundial y despertar una conciencia nacionalista. En este tiempo, la Iglesia tenía un importante poder social. Importantes obras de arquitectura religiosas toman inicio en la época, por ejemplo, la Catedral de Almudena, la Sagrada Familia, la Universidad de Deusto, y figuras como Méndez, Menéndez, Pelayo y Alarcón o Perea destacan en este ámbito religioso. El declive económico al que España se estaba viendo sometida era importante tras la pérdida de las colonias. Madrid y España se convirtieron en un mercado estrangulado tras las estrictas regulaciones arancelarias que ponía la capital. Las colonias no podían comercializar sus productos, azúcar, tabaco principalmente, sin pagar impuestos a la corona española. Esta dependencia hizo que España entrara muchísimo más tarde en la denominada Revolución Industrial. Entre los actores más relevantes se encuentran Ramiro Maeztu, ya antes dicho, más conocido como Azorín. Este fue uno de los principales novelistas en castellano del siglo XX, aunque también destacó en el apartado ensayístico con especial atención a la crítica literaria. En el campo de la dramaturgia, él fue un actor bastante amplio. Sus novelas más conocidas fueron La voluntad y las confesiones de un pequeño filósofo, sus ensayos La ruta de Don Quijote, Al margen de los clásicos y sus obras teatrales, Lo invisible, All Spain. Antonio Machado, que frecuentó los círculos literarios de la capital mientras pasa temporadas en París con su hermano Manuel y trabaja como actor en diversas obras teatrales. Ahora pasaremos a los hermanos Píos y Ricardo Baroja Pío. Especialmente conocido por su producción novelística, la postura política de Baroja fue evolucionando de una izquierda militante a un escepticismo que no le libró de problemas con la censura franquística. Al reflejar la guerra civil en algunas de sus escrituras, de este destacan las novelas La búsqueda, El aventurero, La casa de Aizgorri, Camino de perfección, El mayorazgo de Labraz, La busca, Mala hierba y El árbol de la conciencia. Ahora vamos con Ramón del Valle. Él se especializó en obras teatrales. Las más importantes de este momento fueron El Marqués de Bradomín, El yermo de las almas, Comedias bárbaras, Divinas palabras, Tablado de marionetas para educación de príncipes, Luces de Bohemia, Martes de carnaval, Retablos de la avaricia, La lujuria y la muerte. Un dato curioso para resaltar, ya que nombramos a estos poetas, ensayistas y escritores españoles nacidos entre 1864 y 1876, todos ellos asistieron al derrumbe final del sueño del Imperio Español. Ahora vamos con una de las principales características que define a este movimiento intelectual
es el lenguaje. Los autores utilizan en sus obras un lenguaje muy cercano, propio de la calle, sin redundancias, hacia uso de frases cortas y que resaltarán fáciles de comprender, introduciendo expresiones propias de la cultura popular y castiza, como las que utilizaban los campesinos. Los autores del 98 querían regenerar España desde los cimientos debido al declive que estaba sufriendo el país tras perder sus últimas colonias. Para ellos, se basaban en los planteamientos regeneracionistas de como autores como Joaquín Costa, un político, economista e historiador aragonés, que fue el principal impulsador del regeneracionismo. Los intelectuales se inspiraron en sus ideas sobre el derecho, la política, la economía y la historia. Joaquín Costa nació en el seno de una familia humilde y siempre defendió la libertad de los pueblos. Trabajó para acabar con la esclavitud y el abuso por parte de los poderosos. Creía que era necesario que Europa se integrara en Europa y que los servicios públicos fueran municipales. Rechazaban a la burguesía y consideraban que era una clase social fracasada y derrotista, que no hacía ningún bien al conjunto de la sociedad. Introdujo la ficción narrativa con su Nivola Unamuniana frente a la novela realista que imperaba en el siglo XIX. A lo largo de su vida, Unamuno escribió muchas obras de teatro que giraban en torno al drama filosófico. El uso de un lenguaje simple no resultaba impedimento para transmitir contenidos complejos y revolucionarios para la época.